Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos una vez más a las predicciones de la jornada 35 de la Liga eSports 25-26, con partidos interesantes, sobre todo un clásico, Barça-Real Madrid, un Real Sociedad Betis, sábado a las 8 de la tarde. Partido muy impresionante por Europa y partidos muy calentitos por evitar el descenso. Luego tenemos aquí la jornada número 35 de la jornada. Y aquí tenemos las predicciones de las predicciones de de toda la jornada, ¿vale? Tenemos Levante Osasuna, que hemos puesto un empate, porque yo creo que el partido va a estar bastante disputado. El Levante está en zona de descenso, los Osasuna luchando por puestos europeos, con lo cual un empate y yo creo que todos contentos. Luego el Elche Alavés, partido por evitar el descenso. El Elche está con 38 puntos, el Alavés está con 36 y 36 y nada, yo creo que y yo he puesto un empate porque yo creo que va a ser un partido bastante disputado. El Alavés es un equipo bastante atrevido, le va a complicar bastante al Elche, pero yo creo que el Elche en casa es bastante fuerte en estas últimas jornadas y un empate y yo creo que más contento el Elche que el Alavés. Luego tenemos Sevilla Español, una final por la permanencia con un equipo que cogió aire tras ganar a la Real Sociedad y un equipo que no gana, que lo ha ganado en 2026, que es el Español y que está en peligro. Yo he puesto un empate a uno porque yo creo que va a ser un partido muy disputado, muy trabado, muy pocas ocasiones y que yo creo que los detalles son los que van a marcar la diferencia. Así que yo creo un empate y simplemente por el hecho del miedo a perder. Luego tenemos Atlético Celta, para mí, para mí uno de los claros. Yo creo que el Celta le va a competir al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid en casa no es igual cuando juega fuera. Así que 3-1 y victoria del Atlético de Madrid. Luego tenemos Mallorca, Villarreal, un Villarreal que ya certificó pues, su plaza de Champions, ya no se juega nada, con lo cual este es un partido de trámite, y el Mallorca que sí se juega algo. El Villarreal, lo bueno que tiene es la pegada, tiene una pegada brutal, y aunque juegue mal, la pegada le ha solucionado muchos partidos. Así que yo creo que va a ser un empate que, que dejará satisfechos a los dos. El Villarreal simplemente por acumular un punto más y el Mallorca por acercarse más a su objetivo real, que es la permanencia. Luego tenemos otro partido, claramente favorito, el Athletic de Bilbao, con un Valencia en horas bajas, y yo le he puesto un 2-0 porque yo creo que aquí el Valencia va a tener muy pocas opciones de rascar y aquí el Atlético va a conseguir una victoria que lo mantendrá en la pelea por puesto europeo. Luego tenemos otro partido que yo lo he visto muy clarísimo, que es el Oviedo-Getafe. El Oviedo ya está descendido, no se juega nada, simplemente jugar con honor antes de irse a segunda. Y el Getafe, pues un equipo que defensivamente es bastante bueno, pero con el fichaje de Satriano ha recuperado parte de ese olfato goleador que le faltaba, con lo cual yo he puesto un 0-3 porque me decanto más por la eficacia de Getafe, que con muy poco te marca. Después tenemos el Rayo Girona, que para mí el Girona fuera de casa da una versión distinta a en casa. En casa es un equipo que aprieta, más vertical,
Y fuera de casa, yo creo que es más especulativo. Es más de contener y de especular con el rival por si puede aprovechar algún rechace. Pero el Rayo está muy fuerte en casa, está muy motivado, eh, sobre todo el portero, Santi Batalla, después del paradón que hizo en semifinales, está súper motivado. Así que yo voy a un 2-0 porque confío que el Rayo va a sacar los 3 puntos. Luego tenemos Real Sociedad Betis, va a ser un partido muy interesante, va a ser muy eléctrico. Y en este partido lo normal es que gane la Real Sociedad, o lo más lógico es que sea un empate para seguir pues acumulando la distancia. Pero yo creo que este partido se va a decidir por detalle y yo aquí me he mojado y aquí me he mojado yo y el detalle va a ser del Betis que le va a hacer ganar este partido. Y luego tenemos para finalizar el Barça-Real Madrid, el Barcelona versus Real Madrid Polvorín, que yo creo que le peleará el partido al Barça, simplemente por orgullo madridista, pero yo creo que mentalmente el Barça está mucho mejor y aunque haya perdido Fuelle en ataque por la lesión de la niña más en el fondo del armario, y yo creo que va a ganar el partido con resultados ajustados, pero ganar el partido y cantar el alarido. Y ahora calculamos y se quedarían más o menos así, como veis, 21, 77, 69, 66, 56, 47, lo vais viendo aquí abajo, ¿vale? Pues bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si os gustó, suscribiros, que me ayudáis bastante, y activad la campanita para que no perdáis mis próximos vídeos. Nos veremos el sábado con la previa, es decir, grabaré y subiré la previa. Y, y ya luego después, el domingo, tendréis el análisis en free, ¿vale? Así de mente. Y ya la semana que viene ya veremos cómo iré subiendo los vídeos de la jornada 36. Así que estar atentos al canal si me tenéis con la campanita y así sabréis mis andanzas. Así que nada, espero que os guste este vídeo, que tengáis un feliz fin de semana. Hola, ¿qué tal?